Considero que al principio tienes que ir con alguien bastante más de la mano, solo por ejemplo para poder aprender el preflop. No te van a dar unas tablas como en Holden que te vas de torneos a spins y ya te las ves y las aprendes. No, aquí vas a necesitar a alguien que te las explique, porque como no encuentres lo que vosotros llamáis heurísticas, buena suerte para, para aprendértelas medio de memoria, ¿no? De lo que no te vas a estar dando cuenta, sin duda, es los errores que arrastras de holding. Ujú. Eso sí que no te vas a dar cuenta, porque claro, tú al final tu feedback es que tú llevas 6 años haciendo bien una estrategia en holding y ni se te pasa por la cabeza juzgar que pueda estar mal. Me alegro que lo veas igual que lo veía yo cuando empecé. Todavía lo veo con ilusión, pero es verdad que cuando se empieza, además lo ves mucho recreacional, mucho los jugadores decentes cuando estás en mid stakes, cuando empiezas en los stakes te parecen todos muy débiles y dices, joder, aquí hay mucho margen, ¿no? Bueno, pues estamos aquí con Quique, jugador profesional de Spins, profesor de Mento Póker. Y nada, queríamos hacer una pequeña entrevista para que nos contara un poco cómo ha sido sus comienzos en el PLO, que ya lleva unos meses. Empezó en Peleo Brain, ahora, como ya sabéis, Peleo Brain se fusiona con Mento Póker y bueno, llevamos trabajando algunas semanas juntos y queríamos saber un poco pues cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido bueno, los principales problemas a los que te has enfrentado al principio, qué tal lo llevas y qué te parece lo maja y demás. Cuéntanos un poco, Kiki, qué tal. Bueno, pues muy buenas, efectivamente. Decidí justo a la vuelta de verano que me apetecía hacer un cambio, la verdad. Estaba ya, bueno, pues, no sé, 5 o 6 años de jugando al póker a tope, jugando spins, millones de manos jugadas y bueno, dije, me apetece probar algo. Al final, siempre uno puede volver si no le convence y la verdad que encantado, o sea, me ha sorprendido ¿Mm? en todos los sentidos, me está encantando. También, pues ahora lo hablaremos, supongo que pensaba que iba a ser todo más sencillo, la verdad. Pensaba que, bueno, que teniendo ya un conocimiento de póker alto y tanta experiencia, y se iba a asemejar algo a lo que hacía, y la verdad que no. Ahí me llevé una sorpresa. Pero vaya, que estoy encantado con el cambio. Antes me sentaba, pues como al final dice mucha gente, ¿no? Que se sienta para ganar pasta o porque le toca y punto. Y yo, estos últimos meses, pasta poca, pero ilusión mucha, la verdad. Así que por ahora, en ese sentido, bastante contento. Sí, es cierto que aunque sea póker y hay algunos conceptos que sí, obviamente son los mismos, pero luego la dinámica del juego, ¿no? Es un juego totalmente nuevo y digamos que por lo que habíamos hablado en algunas sesiones que hemos hecho y demás, me comentaste que de primeras entras un poco con el ego de pensando de que, bueno, yo ya me sé esto y de repente te das cuenta que hay que empezar desde los fundamentos, ¿no? Empezar como desde cero otra vez y bueno, eso también es lo que a lo mejor te ha hecho ilusión, ¿no? Después de estar Claro, tantos claro, o años sea, jugando. es lo que he dicho antes. Yo empecé jugando y estudiando, pero empecé jugando como diciendo, bueno, esto al final lo voy a coger rápido, no me va a costar y vamos a empezar a facturar rápido. Y bueno, no fue así. Empecé jugando un stake en el que en los que, digamos, tenía motivación económica, que no me resultase, pues, si me iba mal, obviamente, una buena gestión de banca, pero, pero eso, al final es una modalidad completamente nueva, que tiene unos conceptos de póker respecto al holding que no tienen nada que ver. Hay cosas que son opuestas directamente, hay otras cosas que no existen, hay otras cosas que tienes que saber. El tema de juego contra, no sé, los recreacionales se juegan de otra forma completamente distinta, el juego contra regulares, la teoría, los conceptos son completamente distintos. Y nada, o sea, obviamente, vaya, tú me has estado viendo, es- voy mejorando un montón, voy estudiando a tope y ya puedo decir que me va bien después de 3 meses trabajando un montón, pero sí, o sea, básicamente lo maja me puso en mi sitio rapidito, el primer mes y pico. Sí, un poco el mensaje hay que decir que es como que no es tan fácil como pueda parecer. Es cierto que ayuda, ¿no? Tener una escuela, ¿no? Tener contenido y demás, pero que has tenido que ponerle de tu parte bastante.
meterle horas de green, meterle estudio y demás, yo puedo asegurar que ya se nota el trabajo que estás poniendo, Ujú. pero bueno, yo ya empecé hace bastantes años, pero me pasó un poco lo mismo cuando hice el cambio y luego la verdad que lo agradecí mucho porque lo más largo es un juego que engancha mucho, ¿sabes? Es un juego muy dinámico donde se juegan, vuelan muchas cajas por los aires, al recreacional se lo pasa muy bien y demás, pero no sé, es un juego que es diferente y tienes que cogerle, o sea, o te encanta o no lo pillarás, pero bueno. Sí. Y luego otra de las cosas por la que me cambié también era porque, bueno, ahora que estoy en Andorra, hay jugadores de spins, pero bueno, por cosas, al final mis amigos, pues estoy con la gente de Mento, con algunos de torneos, y al final la gente viaja, juega torneos, se va a Las Vegas, juega Cash, hay un evento en París o en Praga y se van allí. Y claro, eso en parte me da un poco de envidia, porque al final, obviamente, podía hacerlo pero no con la habilidad o la rentabilidad que lo puede hacer un jugador que se dedica a eso. Entonces, al final, tengo bastantes ganas de, bueno, pues de irme a Las Vegas, de jugar Cash, de jugar el main, y todo eso me lo va a permitir el ser jugador profesional de Omaha, digamos. Sí, aquí tienes un buen equipo de Maja también y la verdad que sí que hacemos bastantes viajes. Intentamos jugar CAS, cada vez también hay más torneos de PLO, que es otra Que parte de es la otra. modalidad que está por explotar, que creo que Sí. sí, que le va a interesar también mucho a la gente porque en realidad se sientan muchísimos fiches y luego muchísimos jugadores de Holden que no ha jugado Maja en su vida y claro, si eres especialista lo notas muy rápido. De hecho, es mi siguiente, o sea, en cuanto eh, considere yo que tengo un nivel para jugar cash online que me vea estabilizado, en el que me sienta contento y tal, el próximo paso que voy a hacer va a ser aprender torneos de Omaha, porque de la misma manera que no me parece tan atractivo aprenderlo en el Holden por el tema de la varianza, porque bueno, al final, pues lo de siempre, ¿no? Ves un pinchazo de alguien que gana mucha pasta, pero probablemente de media sea la modalidad menos rentable, el Holden de torneos. Sin embargo, el Holden, el Omaha torneos, tengo la sensación que tiene que ser muy, muy, muy rentable, la verdad. Y que probablemente esté aún menos explotado que el Cash PLO. Sí, ahí el único problema que hay es el tema de que no puedes meter mucho volumen de torneos, entonces tienes que tomártelo como un complemento, es decir, lo has enfocado bien, ser jugador de cash. En todas las paradas suele haber muy buenas partidas de cash de PLO, de hecho las partidas más altas suelen ser de PLO, pero claro, si vas solo a jugar torneos de Omaha es complicado porque suele haber menos. Pero tener las dos modalidades, saber jugar las dos, que de ahí lo que hemos estado viendo recientemente de juego con stacks cortos y demás, eso ayuda mucho para los torneos. Luego, Mm. obviamente, tener conocimientos de ICM, pero bueno, ahí seguramente los de torneos de Holden nos pueden ayudar más. Pero sí, creo que es muy buen plan, es lo que yo llevo haciendo varios años y la verdad que yo estoy muy contento. Sí, sí. Y además, al final, es también lo que hemos estado hablando, el Holden, o sea, bueno, el póker en general es un juego infinito, ¿no? Incluso aunque el Holden esté resuelto, siempre se puede seguir aprendiendo y siempre puedes ser el mejor jugador y adaptarte y tal, pero es que me di cuenta que lo maja es que no está ni resuelto, ¿no? Estábamos hablando del programa este antes, que tú llevas no sé, 8 años jugando maja, por decir algo, no sé cuántos años llevas. Yo llevo 3 meses, pero al final, digamos que lo que se aprende rápido, ¿no? Los sizing preflop, los tamaños en flop, los tamaños en función de texturas y tal. Mm. Y de repente llegamos a sacar un programa nuevo y no tiene nada que ver con las soluciones que pone el Monker de medio. Sí, eso Entonces, pasó igual con Hold'em y a nosotros, o sea, yo cuando empecé a estudiar no existía el Monker Solver para Omaha, ni mucho menos, y teníamos que estar ahí, bueno, digamos, sacando las estrategias pues como podíamos. También era más fácil, pero digamos que siempre hay una línea de aprendizaje que obviamente los regulares que primero se suben, ¿no? A esa ola o empiezan a trabajar con las herramientas, pues son los que digamos, sacan todo el beneficio al principio hasta que los demás se van poniendo las pilas. O las diferentes escuelas sacan contenido, demás, que esa es otra de las partes que pues en Omaha ya sabéis que no hay casi contenido, ni mucho menos en español, salvo lo que vamos a poder ofrecer ahora aquí en Mente, lo que teníamos en Pelebrain, pero la cuestión es que es cierto que no es un juego que esté muy
muy resuelto y digamos que siempre lo puedes mirar como cómo sería el Hold'em hace 5 años, ¿no? Sí, sí, Es un poco como no, lo no, puedes mirar. tal cual. Y además es que otra cosa que sucede, por lo menos desde mi experiencia, es que para aprender Omaha necesitas ir un poco más de la mano de lo que puedes ir en Holden. Porque el ganar o no ganar, o sea, cuando tú juegas, o sea, tú para, digamos, ser un jugador sólido, aunque no sea en mid stake, ¿no? Puedes jugar más bajo y no ser, digamos, que estás aprendiendo y tal. Diría que la relación ganancia de dinero y aprendizaje es mucho más lineal o mucho más suave la pendiente en el sentido que conforme vas aprendiendo en Holden vas ganando más dinero. Pero sin embargo en Omaha considero que tienes que tener un nivel mínimo para poder ganar en casi cualquier nivel porque los errores en algunas situaciones son como está yendo todo el rato lean, tienes que tener claro un montón de cosas al final que en el Holden diría, pues eso, que el aprendizaje, la relación aprendizaje-género es mucho más lineal. Entonces, considero que al principio tienes que ir con alguien bastante más de la mano, solo por ejemplo para poder aprender el preflop. Ujú. No te van a dar unas tablas como en Holden que te vas de torneos a spins y ya te las ves y las aprendes, ¿no? Aquí vas a necesitar a alguien que te las explique, porque como no encuentres lo que vosotros llamáis heurísticas, buena suerte para, para aprendértelas medio de memoria, ¿no? Entonces, creo que es muy clave, bueno, en este caso yo haberlo aprendido contigo, pero que alguien te enseñe y te lleve la mano, Sí, como en que te este marque caso. los errores a lo mejor que estás cometiendo, porque a veces piensas que, como dices, que vas muchas veces all-in o tienes muchas situaciones de equity parecido, no eres consciente de que a lo mejor no estás enfocando los spots bien, ¿no? Y a lo mejor son manos que Efectivamente. tienes que esperar a meter la agresión en el turn o en situaciones donde estás rascándole en otra parte de la mano y como no te parece que estés cometiendo un error grave porque estás flipeando, pues lo pasas y entonces hasta que no viene alguien que ya tiene más experiencia y te dice, no, esto es así, esto es así, cuesta Y más sobre todo, verlo. y bueno, y lo que quería decir también que no me salía era que de lo que no te vas a estar dando cuenta, sin duda, es los errores que arrastras de holding. Ujú, Eso sí que no te vas a dar cuenta, porque claro, tú al final tu feedback es que ni lo juzgas, digamos, ¿no? Tú llevas 6 años haciendo bien una estrategia en Holden y ni se te pasa por la cabeza juzgar que pueda estar mal al Iromaja, ¿no? Puedes pensar que los errores o que no has estudiado lo suficiente o que te faltan unos conceptos que todavía no tienes, tema de tamaños, tema de interpretación de HUD, bla, 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 pero no te paras a pensar que lo que tienes que desaprender, entre comillas. ujú. Y eso te lo tiene que explicar alguien que esté ahí, porque si no es que no vas a cambiar el chip. Por lo menos en mi caso. Sí, bueno, de ahí creo que viene muy bien el curso que hemos sacado, vamos a sacar de lanzamiento, en el que, bueno, por lo menos sí que se marcan los errores más habituales que suelen cometer los errores de Holden en PLO. Sí, sí, sí. Y bueno, que son una serie de vídeos en los que creo que toco todos los temas más importantes, sobre todo desde un punto de vista de un jugador que ya ha jugado a otra modalidad, o sea, en este caso al Hold'em, y se pasa al PLO, Sí. pero es cierto que luego hace falta también estudiarse todo el resto de contenidos, no solo eso. Diría que si yo tuviese que recomendarle a alguien eh, que está empezando, que sabe que tiene una buena base de Holden y tal, que empezase por ahí, que empezase a ser consciente de las diferencias que hay en el juego, más que empezar, digamos, desde un punto de vista teórico, que también es importante, pero empezar a ser consciente qué cosas tiene que desaprender o qué cosas tiene que cambiar. O sea, haría estudio de preflow Ujú. y, y empezar a desaprender, entre comillas, luego aprender nuevos conceptos para poder transicionar bien, bien de Sí, verdad. yo recomendaría, si quieren, porque como hay que mixear un poco el estudio con el juego, lo primero, empezaría con el preflop para no empezar a regar las preflop. Y luego, ya que más o menos el preflop lo tengas un poco claro, es donde empezaría ya con lo siguiente, ya que cuando empiezas a meter algunas manos y demás. Porque Sí, preflop sí, también es pero preflop es muy diferente también. sí, sí, pero por ejemplo,
te va a ahorrar muchísimo tiempo, pues ver las diferencias, porque cuando ves las diferencias vas a ver que los, por ejemplo, ¿no? Que los colores bajos no valen para nada, en muchas situaciones. Que las manos que parecen muy bonitas, pero no tienen unas X y son desconectadas, aunque sean doble suites, no valen para nada. ¿Por qué? Porque cuando se juegan los botes grandes va a tener situaciones de dominación. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? Pues que el Omaha es un juego más de materialización y de matemáticas que de otra cosa, ¿no? El Holden realmente no es un juego tan matemático en el que la materialización sea algo tan importante, que lo es, pero al final la equity no van siempre 50-50 o 40-60, entonces muchas veces tampoco te es tan relevante materializar tu equity teniendo en cuenta que versus el rango del rival no va a tener tanta, pero en el Omaha es muy raro tener un 20, po. Entonces Ujú. tienes que Bueno, jugar en función de eso. Entonces, pero teniendo sí. esos conceptos claros, cuando a ti te den una mano preflop que sea doble suite, muy bonita, pero que sea un rey dama 6-2, me lo invento, ¿no? Pues ya no va a dudar si abrirla o no, ya no va a dudar si pagar un 3-bet, ya no va a dudar si pagar un 4-bet. ¿Por qué? Porque tienes esos conceptos que en el Omaha se trabajan y en el Ujú. Holden no, claro. Sí, yo quería decir que para que no se asuste la gente que esté viendo, cuando dice matemático, quiere decir, no significa matemática muy compleja. Hay que decir también que al ser pod limit y demás, hay que tener muy claro dónde están los límites, cuáles son los equities que necesitas dependiendo de los distintos EPRs, pero que no te vamos a poner a hacer fórmulas ni nada de eso. ¿Sabes? Porque al decir eso pueden No, no, asustarse alguno y darse la vuelta directamente. no, simplemente que digamos que yo lo consideraría, o sea, se llama matemático, pero realmente desde un punto de vista práctico, más que matemático, es un juego mucho más disciplinado, entre comillas, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque las desviaciones no pueden ser tan extremas, porque no puedes entrar con tantas manos más de la cuenta porque un jugador sea débil, un leak no se puede explotar tan extremo. Y eso es porque siempre el rival va a tener mucha equity, mucha posibilidad de cobrársela o de ver cartas, porque se lo puede permitir por la man, porque al final tiene cuatro cartas, ¿no? Entonces, no podemos hacer la de, no, pues cebeteo, poteo aquí porque, yo qué sé, porque el rival está capado, ¿no? En este board no puede tener manos muy fuertes. Pero claro, en el Omaha siempre vas a tener manos muy fuertes, ¿no? En el 99% de las situaciones. A eso me refiero, que tienen que ser más disciplinados. Y luego también en que en 3 Spot, cuando como el SPR es muy pequeño y otra vez la equity rune es muy close, tampoco puedes ponerte a hacer filigranas. Es decir, tienes que ir con las manos que tienes que ir por equity. A veces generará un poco de full equity o tú tendrás que foldear, pero básicamente la mayoría de las veces va a acabar dentro. Por tanto, tienes que tener muy claro con qué estaquearte en términos de puras shots en muchas situaciones. Sí, ahí muy importante el tema de lo que has dicho antes, la materialización del equity, de negar equity. Cuando tienes, digamos, cuando en 3-bet pots caen boas que son favorables para tu rango, tampoco empezar a dar cartas, son situaciones donde hay que betear un montón. Pero lo que dijiste antes también, que decías que también cuando viniste a lo mejor te estaqueabas demasiado light, ¿no? Que vienes Mm, pensando que la fuerza de las manos son unas y en Omaha también varía sí, mucho, ¿no? sí, sí. Y además hay que tener mucho cuidado ahí porque, claro, al final cuando te stackeas, pues estás metiendo todo el stack. Por lo tanto, dices, no, tengo un 30. Claro, pero es que no Omaha va all todo el rato. Como vaya all todo el rato con un 25, un 30%, pues te están masacrando. Y muchas veces esos errores vienen de el preflop, ¿no? De ir con manos dominadas, porque parecen muy bonitas, pero no lo son, de tener implícitas inversas. Entonces, Sí, crear eso escenarios de dominación por flop es una de las claves en Omaha y básicamente. no entrar en la parte dominada de la distribución. Bueno, pues de todas maneras, todo esto que estamos comentando, un poco por encima y demás, ya saben que bueno, van a tener vídeos de todo esto, clases explicándolo y demás, o sea que por eso que no se preocupe nadie. Pero bueno, está bien que nos des un poco cómo lo estás viendo y que estás ilusionado. Bueno, supongo que todavía sigues con los spins, pero bueno, de cara a futuro esperamos que, Sí, bueno, no que tengo, no sigas tengo con el ningún, Omaha.
No tengo ninguna prisa, la verdad. Ya me siento cómodo, va llegando poco a poco bueno, o sea, al final me dedico solo a esto, me da tiempo a todo pero eso es la parte nueva, la novedad que ahora digamos que me ilusiona. Me alegro que lo veas igual que lo veía yo cuando empecé. Todavía lo veo con ilusión, pero es verdad que cuando se empieza, además ves mucho recreacional, mucho los jugadores decentes, cuando estás en mid stakes, cuando empiezas en los stakes, te parecen todos muy débiles y dices, joder, aquí hay mucho margen, ¿no? Claro, Hay luego no mucho V estando que así, rascar. pero sí, sí. ¿No te Luego da al la final hay que sensación? curárselo como en todo y tener en cuenta el rey y muchas cosas, pero vaya, Mm. que para mí es un mundo por descubrir por ahora. Muy contento. Bueno, Quique, pues no sé si quieres comentar algo más o con esto más o menos es todo. ¿Quieres decir alguna cosa o lo dejamos aquí? Bueno, sí, que la verdad que tirarte un piropo, porque al final he aprendido con tus vídeos y al final yo soy muy friki. He probado todas las escuelas de habla inglesa, no creo que haya muchas más de las que he mirado y la verdad que tu contenido está muy bien estructurado, ameno. Si lo estudias se comprende porque al final es lógica pura, da buenas heurísticas, buenos atajos que te permiten, que te permiten afianzar rápidamente los conceptos y, y la verdad que si no llega a ser por este material yo no estaría aprendiendo porque la verdad que al principio pues no es fácil. Bueno, Quique, muchas Así gracias. que La verdad que yo también muy contento de tener la oportunidad de que a partir de ahora vayamos a colaborar juntos y pues, nada, solo espero que de aquí salga algo muy grande, que estoy seguro que así será. seguro que sí. Bueno, pues nada, chicos, nos vemos pronto y nada, nos vemos, Quique, por las mesas. Chao. Chao.